le digo, ¿y si oramos? Le dije yo, sí, ve. Vaya pues, ¡ey! La Gaby va a orar. Oh. Hemos dejado de presentar música para presentarte el rostro de las personas que siempre están pues creando las canciones, componiéndolas. Pero yo siento que la música a mí me ayudó para entender realmente el mensaje que no lo había entendido. Okay. Lo entendí por medio de la música. A veces hay cosas que no pasan y uno dice, Dios no abre la puerta. Bienvenidos a una nueva temporada acá en Filtro Alternativo y ahora en el podcast de Los 7 Más hemos dejado de presentar música para presentarte el rostro de las personas que siempre están pues creando las canciones, componiéndolas, dirigiendo también, así que ese es el podcast de Los 7 Más referentes y queríamos empezar de la mejor manera con Roca Eterna que están celebrando 30 años. Bienvenido Víctor Hernández y Ademir López. Gracias hermanos, pues contentos por la oportunidad que nos dan de poder estar en este programa. Un saludo para todos los hermanos televidentes de El INTV y contentos todavía con ese sabor de los 30 años. Sí, fue una noche muy buena. Claro, una experiencia que quedó grabada en nuestros corazones, donde se logró el objetivo de poderle dar gracias a Dios por los 30 años. Claro, Ademir, bienvenido. Gracias Alexis por la oportunidad, por estos espacios que han creado para que podamos expresarnos, contarle a la gente todas las experiencias que hemos tenido. Como dice Víctor, contentos de los resultados que ya estamos viendo de los 30 años. Claro, y pues 30 años creo que es algo que se dice bien fácil, ¿verdad? Pero solo quien ha vivido, solo quien ha estado en esos 30 años sabrá que las cosas cómo han sido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo han sido esos 30 años? Bueno, han sido como un matrimonio. La verdad. Sí, realmente hemos tenido experiencias bonitas, donde la mayoría de experiencias hemos visto cómo Dios se ha manifestado, hemos visto el mover de Dios, pero también a lo largo de estos 30 años también hemos tenido algunas digamos, decepciones, ¿verdad? Claro. Más que todo con algunos integrantes, ¿verdad? Okay. Pero Dios ha sido fiel y todavía estamos, Ademir y yo acá, empujando la barca, ¿verdad? Entonces, sí, 30 años se dice fácil, pero ha sido una experiencia muy bonita realmente, una aventura. ¿Cuál podría ser la clave, Ademir, de esos 30 años? Bueno, yo creo que son varias las claves, pero considero que hay por lo menos 2 o 3 que son las más importantes, fundamentales. Una y la primordial sería tener un ancla. Amén. Entonces para nosotros esa ancla la representa o la es la iglesia, Misión Cristiana Elim. Definitivamente la historia de Roca Eterna no se puede contar si no fuera a través de la misión. Entonces consideramos que eso ha sido una pieza fundamental, esa ancla de la que menciono, la iglesia, el apoyo incondicional que nos ha dado durante estos 30 años, de diferentes maneras y en diferentes etapas, hay que ser también francos y honestos, ¿verdad? Entonces esa sería una de ellas. También otra, creo que en el caso mío, ya más personal, haber entrado desde casi niño, un niño, entonces creo que le tomé amor, cariño, aprecio, pasión a esto. Lo vi desde el principio, desde que estaba muy pequeño, lo vi como una forma de vida. Entonces yo creo que eso es importante porque ya cuando han pasado algunos años, ha transcurrido algún tiempo, como que los enfoques de las personas van cambiando. Su forma de ver la vida va cambiando, sus compromisos van cambiando. Entonces yo creo que en el caso, por lo menos en el caso mío, creo que esa es una clave también muy importante, haber entrado desde muy pequeño, muy niño y haberle apostado a esto desde chiquito. ¿Qué edad tenía, Ademir? Justo quería llegar a esa parte de ¿a qué edad tenían cada uno? Bueno, realmente cuando yo empecé a aprender el instrumento tenía 12 años. Entonces, era un niño, creo que en el documental, que ya no sé si ya va a estar listo cuando salga esta entrevista, ahí se cuenta un poco de eso, cómo fue el llamado que Dios me hizo. En lo personal tenía 12 años, estaba jugando trompo, cuando me hicieron el llamado así como, sígueme. Entonces, 12 años yo. 12 años, Víctor, ¿cuántos años tenía? Yo creo de que
Bueno, realmente yo comencé en mi casa cantando, ¿verdad? Con pistas. Y yo creo que andaba por ahí por los 20. 20 años. 20 años hasta que, bueno, yo grababa los cassettes y se los regalaba a mis hermanos más allegados. Y fue así que le llegó un cassette a los hermanos del grupo. Y me invitaron, me hicieron una prueba, pero yo andaba por ahí por los 20, 22, por ahí. Claro. Más o menos. ¿Qué? ¿Qué están haciendo cuenta? Sí, yo sabía eso, que estaba 30 más 22, ¿cuántos años tiene? Sí, ¿qué hubiera pasado si ese cassette no lo hubiera escuchado Ademir y Roca, sino que lo hubiera escuchado otra agrupación? Sí. Porque en ese momento Misión Cristiana Elim tenía, no sé si 2, 3 o más grupos Sí. fuertes y muy buenos también. Sí, sí, sí. Sí, de hecho nosotros éramos, lo voy a decir así, como el patito feo en ese momento. ¿En Cuando serio? venimos aquí a la iglesia, sí, porque lo dije hace un momentito, éramos unos niños, jovencitos, entonces cuando venimos ya había gente de mayor edad. Entonces había 2, 3 grupos más, ya no adultos, pero sí, Sí. ya jóvenes mayores, que eran los principales. Entonces ver venir a un par de niños, entonces como que, ¿qué pasó aquí, verdad? Aunque ya para ese Ok. momento ya estamos hablando que yo tenía como unos 17, 16 años más o menos. Ya habían cuando, pasado. Cuando vine a Elim. Sí. Ya habían pasado un par de años. Sí, nosotros nos congregábamos siempre en Elim, en una filial de Apopa. Ok. Pero en ese momento hubo reestructuración y nos pidieron incorporarnos. Entonces nosotros vinimos de rebote, así como parte de la iglesia venimos a parar acá. Y era una de las preguntas que nosotros nos hacíamos, Natán, de uno de los fundadores, Sí. Elías y yo, nos preguntábamos qué iba a pasar con nosotros. Entonces venimos así como a ver qué sucede. Pero ahí la misericordia, la benevolencia de Dios, de Jehová, nos empezó a abrir puertas y empezó a dar gracia, una gracia especial, Claro. que hasta el día de hoy creo que la disfrutamos. Wow, Así buenísimo. Yo lo que recuerdo es que lo que te comentaba, que yo grababa mis cassettes, y lo he dicho siempre en todas las entrevistas, que he tenido la oportunidad, que mi cantante favorito es Dani Berríos, Sí, ¿verdad? Entonces, en ese entonces yo regalaba cassettes y algunos hermanos ya sabían que yo, bueno, realmente yo no sabía si cantaba o lo hacía, yo quería imitar a Dani Berríos. Y me recuerdo que en ese entonces Retorno estaba haciendo un llamado para Audiciones. audiciones. Y no tuve valor. ¿En O sea, serio? no tuve valor porque yo dije, no, van a decir que no, y me voy a sentir mal, pero realmente pensando en tu pregunta, yo creo que Dios ya tenía un propósito. Amén. Pero no fue tan fácil así que diga, ¡ay, viene Víctor Hernández! Entonces, no, me recuerdo que también me probaron, fui a un ensayo y yo los miraba a todos así como, ¿y entonces qué hacemos con este señor? Decía. No, gracias a Dios, Elías en ese entonces era el coordinador y me recuerdo que me dijo, y entonces, hermano, ¿qué ha pensado? ¿Se va a quedar con nosotros? Y yo, sí, le dije yo. Ajá. Y así fue realmente una experiencia, ellos jóvenes y todos. Es que hemos vivido de todo, Wow, aventuras, sí. nos hemos ido al lago de Ilopango nadando, hemos subido el volcán del Boquerón, o sea, hemos hecho de todo. Me acuerdo la vez que también fue el evento en el terreno de la iglesia. Sí. Comentarios que la gente hacía y decía, Roca fue al manantial que hay, el nacimiento de agua. Sí pasó. Fue como los más curiosos, Ok. Me incluyo. Entonces yo recuerdo que llegué temprano, por el instrumento que yo toco, es necesario llegar siempre antes, mucho antes que la mayoría. Sí. Entonces yo recuerdo que logré armar temprano y yo había escuchado esa historia, que había un manantial, Sí, que sí. había un riachuelo. Y a mí me gusta eso, entonces Explorar. Entonces Ajá. recuerdo que en un descuidito le dije a un par de los miembros en ese momento del grupo, vamos a ver, me dijo. Entonces fuimos a buscarlo. Nos costó encontrarlo porque no sabíamos a dónde, Sí. pero lo encontramos. Ok. Y sí vimos el riachuelito, bien bonito. Y sí, bonita experiencia. Qué buenísimo. Yo he escuchado muchos buenos comentarios Sí. de Roca Eterna, de ustedes también, por ejemplo, de Ademir, un músico muy aplicado, Por eso. que no solo se ha limitado a la iglesia, sino que también ha tenido oportunidades
en otros escenarios Sí. que, por supuesto, han sido de mucho crecimiento, además. Sí, sí, sí. Bueno, realmente hay muchas cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, yo toco varios instrumentos. Lo que pasa es que la batería me apasionó. Ok. Voy a contar una historia. Adelante. Cuando estaba aprendiendo, el hermano que nos estaba enseñando nos obligaba, porque era una obligación, aprender otro instrumento. Entonces yo recuerdo que a mí algo reacio lo hacía, pero bueno, la gracia de la juventud, la memoria de los niños, recuerdo que se me fue un poco fácil aprender piano. Ok. Entonces habían domingos que querían que yo tocara el piano y a mí no me gustaba tocar el piano. Entonces en uno de esos domingos, voy a confesarlo, lo va a saber mi papá, Y- arruiné el piano para no tocarlo. No, lo arruinó. Le corté el cable corriente. ¿Y cuál fue la excusa? No enciende. No enciende. Entonces, claro, como el culto estaba, que había, entonces yo era un poco diestro en la batería, entonces anda a tocar la batería. Yo bien contento me fui. Pero claro, después del culto, las personas encargadas se quedaron buscando qué había pasado. Y hubo uno de ellos, porque ahí donde viene la niñez, la inocencia de la niñez, yo solo le había puesto un tirro solo para disimularlo. Ajá. Entonces alguien jaló el cable y ¡pum!, le quedó en la mano. Entonces quedó, ¿qué pasó aquí? Dijo. Entonces yo, hasta la fecha nadie lo sabía. Nadie sabía. Ok, Ademir. Está bien. Víctor también es un gran cantante. No sé, estoy muy seguro y muchos estamos de acuerdo en que uno de las mejores voces de El Salvador. Bueno, gloria a Y Dios. no sé si de Centroamérica, de América Latina, del mundo, pero es increíble. He escuchado mucha gente hablando cuando canta Escúchame. Sí. Y me gustó la historia que también Natán contó en el concierto, Sí. de cómo fue el proceso de la grabación, de que es, bueno, no de la grabación, sino cuando estábamos grabando, ajá, cuando sí. lo estaban en el proceso, de que si llegaba una octava, yo no Sí. entiendo nada de que octava, pero Sí. sí, una de las mejores voces, Víctor. Bueno, gloria a Dios por eso, sí me recuerdo de esa experiencia. Siempre que hemos grabado, por lo general me gusta estar a mí solo, Ok. que solo esté el que va a grabar y yo, nada más. Porque el que está ahí atrás y hay alguien más, están diciendo, no, que ahí, mira, no, que... Y Ajá. entonces eso lo hace a uno como... Hay una presión. Hay una presión. Entonces, esa vez me recuerdo que estábamos en el estudio grabando y Natán me dijo, mira, ¿y crees vos que podés hacer eso? Entonces uno en el estudio hace sus alaridos, Ajá. gritos, ¿verdad? Entonces, lógicamente eso queda solamente en el que está grabando. Entonces, así fue como se logró, digamos, lo que dijo Natán. Y algo, también una experiencia que a mí me pasó ya cuando ya teníamos la canción segura, fue que yo la estaba cantando y de repente empecé a sentir unos escalofríos, pero así literalmente desde la cabeza hasta los, así todo. Y entonces yo decía, yo dentro de mí dije, yo esta canción quizás va a ser de mucha bendición para alguien que Claro. la oiga. Y efectivamente fue es que es un lamento, es una entrega total hacia un clamor pues realmente hacia Dios. Algo que sale desde lo más profundo Sí. del corazón, lo que hacía David, bueno, Job también en la Biblia, es muy increíble, pero también qué afortunado poder llegar al corazón de las personas, que Dios llegue al corazón de las personas a través de la música. Sí. Y ustedes han sido testigos de eso. Hay, me imagino, muchas anécdotas Muchas de gracias. Personas que le han entregado su Testimonios, corazón, ¿sí? No sé si hay algún testimonio que los haya impactado así, pero demasiado. Porque está los comentarios de qué bonita la alabanza, me ministra, pero también he escuchado de otras bandas que personas se les acercan y les dicen, estaba a punto de tomar una decisión de quitarme la vida, pero justo en la radio sonó la canción y hubo algo dentro de mí. No sé si tienen alguna. Bueno, sí tenemos varias de la alabanza El Viaje, de Escúchame. Recuerdo, Ademir, que una hermana en Opico, ¿verdad? Sí, Se nos ajá. acercó. Resulta que la hermana tenía no sé qué pacto con el diablo. Y entonces Era como satanista, algo así. quería hacer caer al pastor o no sé cuál la situación.
Entonces nos comentó ella de que odiaba a los cristianos y que en su trabajo dice que había una computadora y había música, y empezó ella a ver, y le llamó la atención que decía escúchame. Ajá. Entonces dice que la puso y la puso otra vez, y bueno, la situación fue que Dios empezó como a ministrarla y ella empezó a llorar, a quebrantarse, a pedirle perdón a Dios. Ahí tuvo ella su conversión y ella nos comentó eso, que había sido real. Y lo maravilloso fue que el año pasado, ¿verdad, Emir? Sí, el año Estuvimos en Opico y ahí estaba la hermana. Está prosperando. Guau. Y me dice, hermano, ¿se acuerdan de mí? Me dice, del testimonio que yo les di. Me dice. Sí, Sí, y bueno, ya, imagínate ya cuántos años, ¿verdad? Claro. Y me dice, y tengo una letra, hermano, que Dios me ha dado, me dice. Entonces se las voy a dar y para que pueda ser también de bendición para otro. Y así, muchos testimonios de hermanos y hermanas. Sí. wow, wow. Hablando de letras y de canciones, también, ya Ademir lo decía, no se puede contar la historia de Roca sin Misión Cristiana Elim. Correcto. Y también gran parte de todo esto y la celebración también de los 30 años se dio porque el hermano Mario estaba muy pendiente, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, el año pasado, a inicios de enero, me cae un mensaje al WhatsApp y era del pastor Mario y me dice, hermano, ¿verdad que este año, que era el año 2022, ustedes están cumpliendo 30 años? Y yo, sorprendido, ¿verdad? Le dije, sí, hermano. Y me manda otro mensaje y me dice, ¿y qué han pensado hacer? Ahí donde, o sea, sí teníamos ideas. No había palabras. Y yo dije, no, nada más unas camisetas, 30 años, unas tazas, o eso es lo único que se nos ocurría, pero hacer algo grande, así como se hizo el 1 de diciembre, pues para nosotros fue hasta sorprendente. Sí. Y así fue como fui a la oficina y entonces hablamos y me dijo, hermano, sería bonito que hicieran algo para agradecerle a Dios por estos 30 años y en lo que yo pueda apoyarles, ahí estoy para servirles. Y así fue como nos animamos, pero de la misma forma empezamos ya a hablar con el estudio, que después hubo un pequeño inconveniente que se iba postergando la fecha. Sí. Encontraba al pastor en alguna actividad y me decía, hermano, ¿y qué tal, cómo va el proyecto? Sí, le decía yo, fíjese, hermano, que... Y yo digo, el hermano que ya no me creía, pero yo quería como desviar el evadir. tema. Ajá. Bueno, pasó después otra vez en otra actividad, hermano, ¿y cómo va el proyecto? Entonces ahí donde dije yo, no, esto ya viene de parte de Dios y hay que actuar. Entonces así fue como ya le dimos formas y después que no teníamos una fecha por la situación de la pandemia, sí, porque acá en la iglesia el tiempo de la alabanza era bien limitado, sí, entonces luego en otra reunión con el pastor me dice, hermano, ¿y cuándo piensan, para cuándo lo tienen programado? Ya tienen la música, ya tienen la maqueta, etcétera. Sí, le digo, fíjese, hermano, que quizás como para el retiro de pastores, por ahí, en enero. Y me recuerdo que él me dice, pero ustedes este año cumplen 30 años. Y yo, sí, le digo, pues hágalo este año. Y empezamos a ver fechas y llegamos al 1 de diciembre. Ya llegué y les dije, hoy sí, a meterle, a correr. Tuvimos en reuniones con Donaldo Arias, sí, con CCRTV, y empezamos a darle forma, a buscarle tema a los 30 años. O sea, fue algo titánico, todo lo que vivimos, arreglos, que trompetas, que de todo. Sí. Todo. Pero valió la pena. Al final el pastor me dijo, valió la pena, ¿verdad? Sí, hermano, valió la pena. Claro. Y le agradecemos al pastor Mario. Gracias. Claro que sí. ¿Fue fácil o rápida la selección de las canciones, Ademir? Realmente no, porque nosotros tenemos, son 9 discos, sí, entonces fue bien difícil empezar a seleccionar las más emblemáticas, cuál podía ser de mayor gusto a las personas, cuál nos gustaba a nosotros, entonces cuadrar todo eso sí fue un poco complicado, pero creo que se logró
en esencia. Por ahí ya empecé a recibir yo mensajes que me reclaman, ¿por qué no pusieron tal? ¿Por qué no? Pero si aún- ¿Cuál, por ejemplo, querían que pusieran? No, por ejemplo, del primer disco, ¿cómo es que se llama esta? Solo para ti. No, solo para ti sí Tomamos está. autoridad. Tomamos autoridad. Ah. Esa es una del que me han reclamado. Del segundo disco, hay personas que les gusta, ¿cómo es que se llama esta? El segundo Digno, track. ¿no? Al que digno, esa, correcto, por el ritmo. Dependiendo del gusto de la gente. Sí. Entonces, complacerlos a todos iba a ser imposible, creo yo. Entonces, pero ahí vamos, yo creo que se logró bastante el objetivo. Sí, no, se logró muchísimo. He estado escuchando el disco, no sé cuántas veces lo escuché ya, pero Qué bueno. me encanta mucho y pues decirle a todos que está disponible en Spotify, también en Iglesia pueden adquirirlo, porque de verdad que está muy, muy bueno. Sí, y ya hablando de composición, arreglos, Ademir, estuvieron haciendo también Sí, esa parte. Realmente fue parte del proceso que Víctor ya mencionó, nos reunimos con el productor y le dijimos, estos cantos van, entonces de repente él nos daba ideas y entre todos nos sentábamos, no, esto no me gusta, esto quitémoslo, pongámosle esto, y así fue como le empezamos a dar forma y gracias a Dios quedó Sí. bastante bien, muy bien, muy bien. Quedó muy bonito. El lema era gratitud y legado. Sí. Entonces, hablando ya sobre el legado, bueno, el hermano Mario también lo mencionaba en la entrevista y decía, Roca Eterna ya es como una institución en donde van a ir pasando los años y las generaciones y Roca Eterna va a permanecer. Entonces, pero el legado que se está dejando a las nuevas generaciones, Ademir, ¿cómo podríamos resumirlo o cómo podríamos contarle a las personas? Creo que parte de el proceso y el aprendizaje individual de cada uno de los miembros del grupo. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ser en algunas escuelas de música maestro, entonces creo que empezar a inculcar el amor a la música creo que es importante. Aparte de, en el caso mío, mi familia también ya se están involucrando poco a poco, pero también es bien satisfactorio de repente que una persona nos llama o se acerca en alguna actividad, nada menos en esa actividad de los 30 años, se me acercó una madre y me dijo, fíjese que mi hijo cuando tenía la edad, y me dijo que tenía como 7 años, lo admiraba mucho, lo veía, entonces cuando me dijo eso yo dije, ¿qué será del muchacho? Entonces ella en ese momento me contó que ahora él toca la batería y que prácticamente fue a través que, bueno, mi vida fue la que Dios usó para que ese jovencito se enamorara. Fuera inspirado. De la batería, sí, se inspirara. Y yo siempre he creído que en el caso mío, a mí la música me salvó, definitivamente. Porque ahora con tanta cosa que se escucha de psicológicamente hablando, que dicen que un niño de déficit de atención porque anda muy activo, anda haciendo y así. Y yo era ese niño, yo era ese que de repente a mí me costaba estar sentado oyendo una clase de matemáticas, de qué sé yo, de idioma nacional, y yo andaba para arriba y para abajo. Entonces yo siento que más de algún maestro pensó, pero gracias a Dios no existía todo esto que existe ahora. Claro. Entonces en la música yo encontré eso, entonces transmitir eso y que la música salve. Yo no estoy hablando espiritualmente, sino por la salvación la da el Señor Jesucristo, pero sí que le encauce una vida. Creo que ese es uno de los legados muchísimo y muy importantes, por lo menos en el caso mío, y ya he tenido testimonios al respecto. Buenísimo. Claro. Víctor. Bueno, a lo largo de estos 30 años hemos recibido mensajes de hermanos que dicen, hermano, yo los escuchaba cuando yo me congregaba en Iglesia Lin o cuando yo estaba pequeño. Entonces uno empieza a decir, o sea, todo lo que, el efecto que realmente el grupo ha tenido, el legado, ¿verdad? Porque esto va a quedar como un referente, Claro. ¿verdad? Y realmente sí, hemos escuchado, e incluso músicos, que el grupo ha sido la inspiración, ¿verdad? Claro. Entonces, para nosotros es una satisfacción el que alguien cante nuestra música. Para mí es, yo me quedo, wow, o sea, cómo se han quebrado la cabeza, porque a veces el grupo ha tenido como sus cositas así, ¿verdad? De acordes, no tan comunes, sino que llevan su grado de dificultad. Entonces yo digo, ¿cuántas horas han estado ahí batallando? Entonces
realmente es una bendición el que ahora, después de estos 30 años, nosotros podamos ser de bendición para esta nueva generación. Sí, ¿verdad? totalmente. En la iglesia somos de Misión Cristiana Elim y Roca Eterna es el referente, pero hay muchos grupos, hay otros grupos musicales. Y yo quisiera animarlos también a ellos a escribir sus propias canciones. No sé cómo ven ustedes a los grupos, pero creo que deberíamos de tener más canciones propias, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que la misión tiene talento, tiene una gran capacidad. Y creo que, bueno, más bien en el documental también hay alguien, a Donaldo me hace una pregunta al respecto, y yo le dije y le contesté esa vez con respecto a eso, que yo vivo esperando y vivo soñando con que de repente aparezca un nuevo adorador, alguien que, lo voy a decir así para que se entienda, pero alguien que cuando yo llego a la iglesia a congregarme y de repente yo lo oiga y pueda sentir eso, que digo, wow, aquí está esta persona que yo estaba esperando, una persona, claro, Víctor tiene sus virtudes, su rango vocal del que hemos hablado, la forma también como ha ministrado a la iglesia, pero también ya el relevo y lo que estamos hablando, el legado es importante. Entonces, yo vivo esperando, sueño con ese momento que venga a sentarme a la iglesia a un culto y que alguien me asombre, yo diga, ¡ah, aquí está, y empezar a pensar en eso, ¿verdad? Entonces, casi como aquel profeta que dijo, sé que no he de ver a Dios si no veo a su hijo. Entonces, cuando lo dio, dijo, ya puedo morir en paz. Entonces, porque siento que también es una carga que de alguna manera se lleva tratando de dejar un legado a la iglesia. Sí. Víctor, ¿qué piensa usted? Bueno, sí, realmente yo creo que todos los grupos tienen la capacidad, como dijo Ademir, de poder, en este caso, grabar. Yo pienso que tienen que arriesgarse, que haya unidad en el grupo y que haya alguien pues que los vaya guiando, ¿verdad? A escribir, a componer. Por ejemplo, un ensayo que diga, hey, hoy vamos a hacer una letra, digamos, una frase, un salmo, etcétera, y empezar a hacer cosas, ¿verdad? Pero pienso yo que tiene que haber algo, ¿verdad? Nosotros, pues, si en un caso hemos sido de inspiración para ellos, pues, que vean, ¿verdad? El ejemplo. Claro. Nosotros así comenzamos. De hecho, cuando yo entré al grupo, todavía no se había grabado, pero ya Natán ya tenía la idea de querer grabar. Entonces, la idea está, ¿verdad? Pero necesitan un empujón. Nosotros estamos para asesorarles en lo que nosotros podamos, Ademir, tenemos algunos contactos que les pudieran ayudar a ellos, así que motivarles tanto a los grupos de nuestra iglesia como también para de otras congregaciones. Buenísimo, buenísimo. Sí, es lo que deseamos. Y creo que como corporación nosotros también estamos pues abiertos, ¿no?, a apoyar, pues son parte de nuestra iglesia y lo que queremos ver es que ese legado que tienen un gran referente, Roca Eterna, pues también lo podamos ver multiplicado en otras personas. Sí. He pasado un buen tiempo hablando con ustedes, Gracias. Víctor y Ademir, Gracias. y pues me emociona mucho. Los felicito por esos 30 años. Sé que al frente de todo esto está Dios, no hay duda alguna de eso. Él es su misericordia, es su gracia. Y pues esperamos más, Amén. ¿Verdad? Esperamos más de Roca Eterna. No sé si estamos frescos, recién ha pasado los 30 años, pero ¿habrá algo más pronto? Alexis, déjanos respirar. No, realmente ha sido un año bien atareado. El 2022 yo sentí que se nos fue rapidísimo en todas las cosas que nos ocupamos. Ya estamos en marzo, no sé cuándo van a pasar esta entrevista, pero igual siento que va muy rápido. Pero sí, los proyectos siempre están y la inquietud se mantiene, eso de querer hacer algo siempre, creo que lo tenemos todos. De hecho, ya tenemos una canción. Ya Ok. está ahí, la estamos en remojo todavía. Híjole. Estamos ya en algunos arreglos, así que
pronto vamos a tener algo también nuevo de Roca Eterna. Buenísimo, buenísimo. Vamos a estar pendientes entonces para pues, poder programarlo, para poder apoyarlo. Gracias. y Gracias por el hablar apoyo. de Gracias. eso nuevo que se viene más adelante. Así que, Gracias. pues, Ademir, gracias. Unas palabras o algo que se haya quedado y que también quisiera mencionar. Sí. Bueno, primero darle las gracias, como lo hice al principio, pero también la corporación fue un engranaje importante en este proyecto. Para mí me sorprendió la manera en que nos apoyaron, la forma en que lo tomaron como propio. Así que gracias a cada uno de ustedes. Sé que va a ser difícil dar nombre por nombre, pero si usted estaba aquí, es para usted este agradecimiento. Ok, Víctor. De igual forma, muy agradecidos con la corporación, con nuestro pastor general Mario Vega, con toda la iglesia que nos ha apoyado y estamos contentos, estamos agradecidos con Dios porque tenemos el apoyo tanto de la radio, del canal y también de nuestra iglesia y de todos los pastores que conforman Misión Cristiana de Lima. Así que gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Buenísimo. Entonces llegamos al final de ese primer episodio de Los 7 Más Referentes, el podcast. Estamos en Spotify y quiero invitarte para que si ya escuchaste los podcasts anteriores, ya te aparece ahí para que puedas valorar este podcast, este canal con 5 estrellas. Eso nos ayuda mucho para que nosotros podamos llegar a otros y que esas historias que nos han inspirado pues también inspiren a más personas. Gracias también a los socios del proyecto El Salvador Metro a Metro y a nuestra iglesia también, a quienes oran por nosotros también. Eso pues es... Híjole, no podemos explicarlo. Y si Dios lo permite, nos vamos a seguir viendo las próximas semanas con más invitados aquí en Los 7 Más. Y recuerden que eso es Filtro Alternativo. Vive tu fe y vive la música.